Bueno, entonces, eh, ups, la clase de hoy es la continuación de lo que nos quedó pendiente de la vez pasada, lo que es la parte de variable compleja. Ya la vez pasada lo empezamos, pero hoy lo vamos a terminar, em, para ya después la otra semana entrarle a lo que es series de Fourier, transformada de Fourier y todo lo que falta. Vamos a ir. Ok, entonces, los contenidos que vamos a ver hoy son bastantes, son 3x3 series complejas. Entonces vamos a repasar qué era una serie de potencias, series de Taylor, series de Lorentz. En general es mucho de lo que ya se ha visto en otros cursos de cálculo un poco más avanzado y así, pero ya ahora nos pasamos a variable compleja. Luego varios conceptos que ocupo que queden claros, singularidades, ceros y residuos. Y por último vamos a entrarle a integración compleja. Bueno, ya después vemos los temas que siguen. Entonces, empezamos. Series complejas. Lo primero que puse fue sea f de x una función de variable y valor real que tiene un desarrollo como el que sigue. Eso es una serie de potencias clásica, digamos, en variable real. Como la variable es real, entonces también va a ser el valor de la función. Y es simplemente una suma de coeficientes a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado, etcétera. Y ahí hasta infinito. Eso lo hemos visto siempre. Eh, pero ahora nos extendemos hacia la variable compleja y decimos que hacemos una continuación analítica. Una continuación analítica es simplemente que, digamos, como decir que muchas de las propiedades que teníamos para variable real las podemos implementar en variable compleja. Entonces simplemente podemos decir que tenemos una función f de z que la podemos ver como una serie de potencias, igual, como un coeficiente a sub 0 más a sub 1 por z más a sub 2 por z al cuadrado, etcétera. Em, Esa es como la serie de potencias como más básica que uno ve. Pero se puede generalizar un poco más. Ahora más tarde vamos a hablar de qué es eso. Es básicamente lo mismo, pero tiene un menos z sub 0 en la variable. Vamos a decir que ese es el centro de la serie, pero después vamos a ver un poco más gráfico qué significa el centro de una serie. Entonces simplemente extendemos un poco más o lo generalizamos un poco más y decimos que es una serie con coeficientes a sub n por z menos z sub 0 a la n y toda la misma historia, donde el coeficiente a sub n y z sub 0 pertenecen al perdón, al conjunto de números complejos, pueden ser reales, imaginarios o complejos. Em, bueno, lo que les dije se dice que es una serie centrada en z sub 0 o alrededor de z sub 0, pero lo podemos simplificar a la notación que teníamos antes sin el z sub 0 con una simple sustitución. Z' igual z menos z sub 0 como para simplificar. Entonces nos vamos a ir al caso simplificado, sin el z sub 0, a sabiendas de que es muy fácil devolvernos con el z sub 0 con un simple cambio de variable. Y vamos a definir algunas cosas un poco más sencillas, a partir del caso simplificado. Entonces, retomemos otra vez la serie de potencias, ahora sin ningún coeficiente a sub n. Es simplemente una suma de z a la 0 más z a la 1 más z a la 2. Y ya no digamos que es hasta infinito. Digamos que simplemente hasta un n-1, donde n es el número de elementos que quiero sumar. Se puede demostrar que la suma es igual a 1 menos z a la n entre 1 menos z. Em, pero lo que nos interesa es saber, bueno, ¿qué pasa con ese z a la n? Entonces, recordamos, voy a usar un lapicito por aquí, a ver, anotar. Recordamos que z, bueno, z lo puedo ver como una parte, ¿verdad? Como una magnitud por e a la fase, es decir, una magnitud por una fase, simplemente. Si yo elevo eso a la n, es como nada más elevar la magnitud a la n y el e a la j n por la fase, por decirlo así.
Para términos de lo que es la convergencia de una serie o de cualquier número, la fase casi nunca nos importa. La fase simplemente es algo que va cambiando ahí de ángulo, pero lo que determina la convergencia o el valor total o puro, la magnitud de una expresión como estas es la magnitud. Este número es importantísimo, es magnitud de z a la n. Esto es lo que nos va a definir si la serie o cualquier expresión converge, diverge, es finita o es infinita. Entonces pongamos el caso, ¿qué pasa si hacemos n tender a infinito? Eh, digamos, ¿qué pasa con esta expresión que estoy marcando acá? Si n, es decir, el número de términos que yo quiero sumar con la serie es infinito. Entonces, tenemos dos casos y digamos, se puede obtener desde una perspectiva lógica. Si n es muy pequeño, entonces cuando yo elevo un número muy pequeño a una cantidad grande, a la n, y tras de todo hago que ese n sea infinito, entonces este número, este z a la n, si z es pequeño, entonces desaparece, tiende a cero. Pero si el valor de z es muy grande y tras de todo lo elevo al infinito, ese número va a tender a infinito también. Entonces, eh, por la forma que tiene la serie ahorita, podemos decir que, vamos a ver, la serie converge para una magnitud de z menor a 1. Este, y si tras de todo hacemos n tender a infinito, entonces el numerador va a tender a 1. Y entonces la expresión se simplifica a esta, que la serie es igual a 1 entre 1 menos z. Pero la serie diverge, es decir, va a obtener valores infinitos si la magnitud es mayor o igual a 1. Entonces esos casos hay que aislarlos. Ahora vamos a hablar un poco más. Bueno, aquí está. Entonces tenemos que hablar de lo que es una región de convergencia. Es muy importante esto de la región de convergencia porque nos dice para qué valores es cierta una igualdad, digamos. Esta igualdad que tenemos acá es totalmente cierta para magnitudes de z menores a 1. Para magnitudes de z mayores a 1, esto es totalmente incierto. Entonces, este concepto de región de convergencia nos va a acompañar por el resto del curso. En general lo vamos a simplificar como R o C del inglés. Em, y para que lo sigan teniendo ahí en cuenta. Vamos a ver qué sigue. Eh, perdón. Entonces, teníamos la serie, la más simplificada, una serie desde n igual 0, que es simplemente una suma de potencias, que lo simplificábamos a esta expresión. Y podíamos decir que esto que está aquí a la parte, después de la coma, esto es lo que llamábamos la región de convergencia de la serie. Es decir, la serie, bueno, esta igualdad es cierta para todos los valores de z que cumplen con esta, eh, ¿cómo se llama? Con ese menor. Ya se me olvidó cómo se llama ese simbolito. Em, vamos a ver qué sigue. Entonces, en el plano complejo, en el diagrama de Argand, podemos definir o dibujar la región de convergencia, magnitud de z menor a 1, como un círculo centrado en 0 en este caso, de radio 1. Estos son, digamos, esta región gris son todos los números complejos que cumplen que su magnitud es menor a 1. Eh, ahora, lo que nos interesaba también era ver cómo se comportaba una serie igual de potencias con z a la n, pero que tiene un coeficiente asociado, donde este coeficiente puede ser, no sé, a sub n puede ser igual a n, puede ser un n factorial, puede ser un 1 entre n, puede ser algo más complicado, eh, o puede ser una simple constante, puede ser lo que sea, pero ¿qué pasa con la región de convergencia cuando tenemos un coeficiente que multiplica a las potencias? Entonces, el comportamiento es básicamente el mismo, nada más que ahora la región de convergencia no está limitada por un círculo de radio 1, sino que está delimitada por un círculo de radio R. Este radio R, bueno, ahorita lo vamos a ver cómo se calcula. Em,
ese radio que me delimita dónde es que converge la serie se puede calcular con la relación de D'Alembert, que es simplemente esta formulita, es R igual al límite cuando n tiende a infinito de la magnitud de a sub n entre a sub n más 1. Ahí es algo relativamente sencillo y con eso podemos calcular para qué, cuál es, digamos, el límite o el radio que me delimita la región de convergencia de una serie, dado un coeficiente que acompaña a la serie de potencias. Ahora devolvámonos un poco al caso más general, en el que tenemos un centro, es decir, en el que la serie tiene un centro. Uno puede agarrar la serie y empezar a hacer matemática, pero lo más bonito es tratar digamos, de encontrarle el sentido. ¿Qué pasa si en este caso yo escojo un z que está muy cerca del centro, o de lo que llamamos z sub 0? En ese caso, si está muy cerca, el valor total de z menos z sub 0 sería pequeño. Digamos, este valor o la magnitud de esta resta sería lo suficientemente pequeño como para que la serie converja. Pero ¿qué pasa si yo me alejo mucho del z sub 0? Es decir, escojo un z que está muy alejado del z sub 0. Esta resta o la magnitud de la resta nos va a dar un número grande. Por lo tanto, lo que pasa con la región de convergencia simplemente es que el circulito se corre. Es decir, yo tengo un z sub 0, la verdad no sé si lo ven muy bien, está como por aquí donde estoy poniendo la manita, supongo que lo ven. Este es el centro de la serie y todos los números que están cerca de ese centro de la serie van a hacer que esta serie converja. Perdón, todos los números que están cerca del centro van a hacer que esta serie converja. Igual con un radio que hay que calcular con la relación de D'Alembert, pero el concepto es ese. Básicamente el centro lo que me hace es correr la región de convergencia, pero todo lo que teníamos antes se mantiene. Bueno, y por cualquier cosa, todo lo que no está dentro del círculo gris lo llamamos como región de divergencia, podemos decirle así. Eh, Ahora, nada más para tener un caso alternativo, ¿qué pasa si yo tengo una serie exactamente igual a la que teníamos antes, pero con potencias negativas? Es decir, es una serie de n igual 0 hasta infinito, con un coeficiente a sub n por z menos el centro, pero ahora con un menos n en el exponente. Bueno, que el desarrollo se vería como esto de la derecha. Lo que va a pasar, digamos, es todo lo contrario a lo que teníamos antes. Si yo tenía números muy pequeños en la serie de potencias positivas, yo tenía números muy pequeños o cerca del centro que convergían por la forma de la serie, de que va sumando números y más números, entonces ocupo que el z que yo escojo esté muy cerca del centro. Ahora pasa todo lo contrario. El negativo lo que hace es que más bien los números que están muy alejados del centro convergen. Sergio ha levantado la mano. Sí, una preguntita rápida. Sí, señor. En el slide anterior, Ajá. vos decías ahí, Ujú. eso es que me lo perdí. O sea, es cuando se toma en cuenta el z menos el z0, pero ya incluido la n, entonces la región de convergencia es de un radio de tamaño r. O, Ajá, digamos, la región de convergencia es un círculo centrado en z sub 0, en el que llamamos centro, y el radio de ese círculo se calcula con el radio con la relación de D'Alembert, es lo que llamamos R. ok, ok, listo, listo. Ok, ya está un Eso. poco más claro. Sí, sí, es que esa parte me la brinqué. Gracias. Ok, ok, está bien, pura vida. Ok. Bueno, entonces seguimos con el caso de potencias negativas. Entonces les decía que pasa totalmente lo contrario. Ahora ocupamos que los números estén bastante alejados del centro para que la serie converja. Y se puede ver con esta sumatoria donde los z más bien están abajo, o el z menos z sub 0 está abajo. Em, Algo un poco abstracto, no vamos a decir que el centro está en z sub 0. Digamos, el centro de la serie o de la fórmula
es z sub 0, pero para estas series con exponentes negativos vamos a decir que la serie está centrada en infinito. Digamos porque se tiene que, ¿cómo explicarlo? El centro uno diría que tiene que estar en la región de convergencia y infinito sí está en la región de convergencia, entonces es como una forma abstracta de decir que está centrada en infinito. Pero es simplemente para justificar algo que vamos a hablar después. Eh, Ahora, series de Taylor. Es, es similar, bueno, tal vez todos lo vieron, todos recuerdan un poco el famoso Taylor. Eh, es igual, tenemos una función f de z compleja, analítica, y esto es importante, el hecho de que sea analítica, dentro y sobre una curva cerrada, c en el plano z, bla, 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 bla. Eh, Podemos calcular una serie de potencias con la famosa fórmula de Taylor, donde decimos f de z es igual a la función evaluada en el centro que queramos, eso digamos que uno lo escoge, si uno quiere calcular este, una serie en cierto centro, entonces uno escoge el centro. En, no sé, series de Taylor se usa para linealizar sistemas también, entonces uno escoge con el punto de operación y ese es el centro. Hay muchas aplicaciones, pero aquí podemos escoger el centro de la serie. Entonces decimos que f de z es igual a f evaluado en el centro más z menos z sub 0. Este es el término de la serie más importante de la variable. Por la derivada evaluada en el centro, más z menos z sub 0 al cuadrado entre 2 factorial por la segunda derivada evaluada en el centro y ahí sigue la serie. Que se puede resumir como la segunda parte de la ecuación. Simplemente una serie de cero infinito de la enésima derivada evaluada en z sub 0 entre n factorial por z menos z sub 0 a la n. Que ojo, ojo que este término de acá bueno, que tenemos acá es lo que antes llamábamos simplemente un coeficiente que depende de n. Es la misma historia, entonces todo lo que vimos antes aplica también. Nada más que ahora Taylor nos da una forma de cómo calcular este a sub n, que antes parecía una incógnita, para una función que nos dan, una función f de z. Em, Vamos a ver, ¿qué sigue? De igual forma, hablamos de una región de convergencia. Esta es la notación usual. Aquel circulito, digamos, venme un poco más para atrás. Este circulito que veíamos acá, que estaba centrado en un z sub 0 y que tenía radio r, se puede representar matemáticamente como esta relación. Z menos z sub 0, magnitud menor a un radio. Em, y eso es lo que llamamos región de convergencia. Por lo general, por lo que vamos a ver acá, ese radio va a estar delimitado por el punto más cercano donde z sub 0, perdón, por el punto más cercano a el centro donde la función ya no es analítica. Pronto vamos a ver que, bueno, vamos a decir que donde encontremos un polo, es decir, donde la función ya diverja, es donde va a estar delimitado el radio de convergencia, pero eso lo vamos a ver un poco después. Eh, Ahora sí, ¿cuál era el problema con series de Taylor? Bueno, es lo que dice acá. No es posible hallar un desarrollo en serie de Taylor centrado en un punto donde la función no es analítica, porque las derivadas de esa función no existen en esos puntos. Es decir, si yo quiero centrar, porque es de utilidad muchas veces, centrar una serie en un centro, z sub 0, donde la función ya no es analítica, ya no es posible porque hay que derivar. Si yo quiero derivar una función que no es analítica, estoy en problemas, ya no se puede. Pero nos interesa poder centrar alguna serie, la que sea, en un punto donde la función ya no es analítica. Entonces aquí aparece este señor y nos da las series de Laurent. Em, Vamos a ver qué dice aquí. Sí, es básicamente que la serie de Taylor solo se va a definir cuando en su interior toda la función sea analítica.
series de Lorentz nos permite, digamos, arreglar ese problema porque las series de Lorentz ya no son un círculo, o la región de convergencia ya no es un círculo, sino que es un anillo. Por lo tanto, como la región de convergencia es un anillo, uno puede perfectamente centrar la serie en un lugar donde la función no es analítica, es decir, en un z sub 0, donde ya yo evalúo la función y puede que diverja o puede que no cumpla lo que vimos la vez pasada, las ecuaciones de Cauchy-Riemann, etc. O que tenga más polos en su interior. Em, pero ojo que de alguna forma ya uno le da una intuición de que aquí un anillo está conformado por dos círculos. Entonces ahorita vamos a ver cómo entendemos eso de que un anillo son dos círculos al final. Em, bueno, entonces la serie de Lorentz es, vamos a ver, recuerden que antes teníamos una serie, bueno, teníamos dos casos, teníamos una serie que o empezaba en cero, de 0 a infinito, bueno, un coeficiente ahí que depende de n por z menos el centro elevado a la n, o que teníamos un negativo aquí, pero ese negativo lo podríamos cambiar por, vamos a ver cómo lo dibujo, la serie de potencias negativas que teníamos antes la podríamos cambiar simplemente poniendo que n va desde menos infinito hasta cero, eh, de potencias positivas, pero aquí los negativos van a hacer que este z menos z sub 0 sean con exponentes negativos. La serie de Lorentz lo que hace es que junta las dos series que vimos antes, por decirlo así, y ahora los coeficientes o el n, los exponentes van desde menos infinito hasta infinito. Vamos a llamar a la primera sumatoria desde menos infinito a menos 1, sí, como parte principal. ¿No? Parte principal. Y a la segunda parte de la sumatoria, que va desde n igual 0 hasta infinito, como parte de Taylor. Que es, bueno, es justo lo que teníamos antes. Uy, mira, por cualquier cosa aquí se me olvidó el C sub n. Ahora lo cambio en la presentación. Ahí va un C sub n porque es simplemente partir esta suma en 2. Y lo vamos a conocer con estos dos nombres, parte principal y parte de Taylor. De igual forma, la región de convergencia va a estar delimitada por los puntos donde la función ya no es analítica. Es decir, en el circulito que teníamos antes, bueno, en este anillo, eh, mm, nadie puso nada en el chat. Me parece que alguien puso algo en el chat. Bueno, si alguien quiere hablar, entonces quita el micrófono. Vamos a decir que los radios de estos círculos van a estar delimitados por... Ay, se me perdió. Van a estar delimitados por algún punto donde la función ya no es analítica. Es decir, aquí hay un punto donde la función ya diverge o no cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y tal vez por aquí también hay otro punto en el que ocurre eso. Y entonces estos dos círculos que me conforman el anillo van a estar delimitados por puntos donde ya la función no es analítica. Y básicamente a eso se refiere esta última parte. Vamos a ver, ¿qué hora es? Uy, no, ya es tarde. Por aquí hay un ejemplo como para ya retomar un poco todos estos conceptos. Pero nos falta como dos terceras partes de la presentación. No es un ejemplo completo, es simplemente un esbozo conceptual y al final cómo le podría entrar uno a hallar una serie de estas. No se preocupen, no les voy a preguntar, digamos, no los voy a poner a desarrollar una serie en el examen, quiz, como quieren verlo. Em, pero a nivel conceptual, las primeras dos preguntas están vacilonas. Y ahí están las respuestas por si quieren revisarlo. Pero, a ver, sí, aquí está. Parte uno, parte 2 y parte 3. Ahí está con dibujitos, ahí lo puedes revisar. Pero entrémosle ahora a una parte conceptual que necesito para ver integración compleja. Bueno, si hay alguna duda puntual de la parte de series, si algo no quedó claro, sí nos podemos devolver, por supuesto. Y si no, entonces seguimos.
Bueno, creo que no, no hay dudas por eso. Em, Vamos a ver. Entonces, vamos a ver tres conceptos. El de singularidad se divide en más tipos que necesito que veamos. Singularidades, ceros y residuos. Empezamos con singularidades. Vamos a llamar una singularidad a un punto del dominio, es decir, todo el plano complejo de z, donde la función evaluada en z ya no es analítica, es decir, eh, bueno, lo que vimos la vez pasada, que básicamente no cumple con las ecuaciones perdón, las ecuaciones de Cauchy-Riemann o directamente porque la función diverge o por lo que sea. Si la función no es analítica en un punto z, entonces decimos que ahí hay una singularidad, en ese punto z donde no cumple. Bueno, lo que les acabo de decir. Eh, bueno, antes de eso, antes de entrar a los tipos de singularidad, vamos a ver que cada punto se puede clasificar a partir del desarrollo en serie de Laurent. Es decir, la seriecilla que vimos hace un rato, que tiene una parte principal de puros exponentes negativos, más una parte de Taylor que tiene exponentes positivos. Cada punto, es decir, cada z, lo podemos clasificar a partir de cómo es esta serie. Este, Más bien, digamos, si centrando la serie en un z sub 0, este es el z sub 0 que vamos a estudiar para ver qué tipo de singularidad es ese punto. Em, Vamos a ver. Entonces tenemos lo que es un punto regular. Un punto regular vamos a llamar aquel punto donde la serie centrada en dicho punto, es decir, en z sub 0, tiene parte principal igual a 0. Es decir, esta parte, esto se hace 0. Si eso se cumple, entonces decimos que es un punto regular. Em, Vamos a llamar como un polo, aunque ese concepto ya lo tienen probablemente más claro, cuando la parte principal tiene un número finito de términos. Es decir, ojo que esta serie va aquí desde n igual menos infinito hasta menos 1, pero perfectamente el coeficiente a sub n podría valer 0, por ejemplo, para n igual menos infinito hasta un valor ahí negativo. Si eso ocurre, entonces vamos a decir que el z sub 0 es un polo. Ahorita vamos a hablar del orden del polo. Y vamos a llamar como una singularidad esencial cuando la serie centrada en un cierto z sub 0 tiene parte principal con un número infinito de términos. Es decir, esta ecuacióncita se queda así intacta. Donde sí está definido que hay un a sub n para n igual menos infinito y ahí de en adelante. Entonces estos tres conceptos, aunque pongan la atención a este es el que nos va a acompañar por el resto del curso, lo que es un polo. Aunque así en serio es un poco abstracto, vamos a seguirlo trabajando un poco más fácil. Em, Vamos a ver. Ok. Entonces, visualizando un poco de nuevo qué es un polo. Bueno, es una singularidad, no es un tipo de singularidad, pero dijimos que su serie de Laurent tiene un número finito de términos. Bueno, la parte principal de la serie de Laurent tiene un número finito de términos. Entonces vamos a ver que la serie se puede desarrollar con exponentes negativos, pero no desde menos infinito, sino desde un exponente m. De ahí m-1, m-2, hasta que llegamos a 0. Y después ahí seguimos con la parte de Taylor. Pero si esto ocurre, es decir, si este m, el exponente más negativo, por decirlo así, no es infinito o menos infinito, entonces decimos que lo que tenemos, o el z sub 0 más bien, es un polo. Em, Se conoce como orden del polo al número natural m, es decir, al mayor exponente o menor exponente, como quieran verlo. Em, Este m se conoce como el orden del polo. Eh,
que digamos, es que así en series es un poco abstracto, pero casi siempre, no sé, uno tiene una función, eh, o dos funciones polinómicas dividiéndose y uno tiene tal vez un 1 entre z menos uno, no sé, al cuadrado. Y desde cursos de circuitos a uno le dicen, ok, esta función tiene un polo en uno de orden 2. Entonces así es como vamos a seguir trabajándolo. Pero la serie es lo que le da como un fundamento matemático a que hay un orden del polo, y etcétera. Em, bueno, y para funciones que no son necesariamente cocientes de polinomios, ya es complicado ver el orden de un polo. Pero aquí lo vamos a trabajar mucho así. Ahora, ¿qué es un cero? Un cero es un punto regular donde f de z es igual a cero. Eso es, bueno, suena un poco obvio. Em, también podemos decir que tenemos un cero de un orden n si, digamos, si la función evaluada en z sub 0, es decir, el cero de la función, es igual a la primera derivada, igual a la segunda derivada, etcétera, hasta la n-1 derivada, y todo esto es igual a cero, entonces podemos decir que el cero es de orden n. Eh, digamos, esta es como la generalización. En general, bueno, de nuevo vamos a tener un cociente de polinomios y el orden de donde la función se hace cero. Vamos a decir que ese es el orden del cero, perdón, va a ser un poco más sencillo. Pero esta es la definición más formal del orden de un cero. Vamos a ver qué sigue. Bueno, esto es un dato. Si eso ocurre, entonces los primeros n términos de la serie de Taylor centrada en ese cero también desaparecen. Entonces es un poco más fácil el cálculo de la serie de Taylor. Entonces, algunos ejemplos. F de z igual 1 más 2z menos 3z cuadrado. Eso son puros puntos regulares. Ahí no hay polos, simplemente porque la función es analítica en todos los puntos. F de z igual a z a la menos 1. Tiene un polo de primer orden justo en cero, es decir, este z a la menos 1 se puede ver como 1 entre z. Si yo evalúo z justo en cero, la función va a diverger, entonces tengo un polo de primer orden en cero. Em, que de igual forma se puede ver digamos, con la definición que habíamos visto antes, que teníamos que desarrollar la serie de Laurent, pero al final la serie de Laurent de z a la menos 1 es z a la menos 1, no hay mucho que hacer. Y el exponente más negativo, decíamos, que acompaña a la serie, vamos a decir que es el orden del polo. En este caso se cumple. Justo aquí, igual, la serie de z menos j a la menos 2 es z menos j a la menos 2, no hay nada que hacer. Bueno, si queremos centrarla en j, entonces decimos tiene un polo de segundo orden en z igual j. Este es un caso especial. Eh, el número de Neper evaluado a la 1 entre z más 1. Esta función se va a indefinir en z igual menos 1, pero cuando uno desarrolla la serie de Lorentz centrada en menos 1, se da cuenta de que la parte principal tiene un número infinito de términos. Entonces aquí vamos a decir que z igual menos 1 es una singularidad esencial. No se preocupen por el desarrollo de esa serie, la verdad es que yo nunca lo he hecho. Y Y ya algo un poco más complejo, f de z igual a z más 1 entre z más 2j por z menos 1 a la 3. Lo primero que vemos en el numerador, decimos, de fijo hay un 0 de primer orden en menos 1. Em, Vamos a tener un polo de primer orden en menos 2j, porque cuando evaluamos acá se indefine. Y vamos a tener un polo de tercer orden en z igual 1. Entonces les decía, es muy fácil verlo cuando tenemos cocientes de polinomios. Y en general lo vamos a seguir trabajando así. Entonces creo que esto ya se los mencioné. Si uno tiene
Cociente de polinomios, digamos, un q de z entre p de z, donde q de z y p de z son simples polinomios, es decir, no sé, un 1 más z al cuadrado, lo que sea. Entonces, las regiones de convergencias, cuando hablamos de región de convergencia, van a estar delimitadas por los polos de la función. Y entonces eso nos permite, digamos que no hay que calcular el radio de, bueno, la relación de D'Alembert, que hace un rato la vimos, sino que simplemente hay que hacer un poco de usar la mente ahí, y entender lo de las series, eh, encontrar los polos y ya uno puede sacar sin tener que calcular el radio dónde son los límites de la región de convergencia. Eh, y ya ahora sí, el concepto que parece más inútil, pero es uno bastante útil, el concepto de residuo. Eh, Va a ser un poco abstracto, pero ya después vamos a ver para qué sirve. Entonces, igual tenemos una función f de z de variable compleja con un polo. Vamos a decir que la función de fijo tiene un polo en z igual z sub 0. Entonces, recuerden que teníamos la bendita serie de a sub menos infinito por z menos z sub 0 a la menos infinito, y que ahí seguíamos y que teníamos un montón de coeficientes a sub menos infinito, a sub menos 2, a sub menos 1, a sub 0, a sub 1, etc. Al coeficiente a sub menos 1 lo vamos a llamar residuo, es decir, al coeficiente de la serie centrada en z sub 0. A ese coeficiente lo vamos a llamar residuo. Em, y ahorita más tarde vamos a ver para qué se utiliza. Em, bueno, aquí lo que dice es que es posible calcular el residuo sin necesidad de desarrollar toda la serie, porque desarrollar toda la serie nada más para calcular un coeficiente no tiene mucha gracia. Y ya los matemáticos hicieron el trabajo y esta es la fórmula para calcular un residuo. Lo importante que hay que recordar acá es que un residuo solo se consigue si yo centro la serie en un polo. Si yo centro la serie en un polo, entonces puedo usar esta fórmula para calcular el residuo. Entonces es simplemente esta fórmula, 1 entre m menos 1 factorial del límite cuando z tiende a z sub 0, de la m menos 1 derivada de esta función entre paréntesis cuadrados, y esta formulita nos da el residuo. Ah, bueno, m es el orden del polo, por cualquier cosa. Si tengo un polo de orden 1, entonces acá voy a tener 0 factorial, no voy a tener que derivar, porque la 0ª derivada es como no derivar. Y aquí no voy a tener que multiplicar por z menos z sub 0, etc. Y ahora sí, entonces entremos a lo que es integración compleja, que sí es un poco útil para, para lo que vamos a ver al puro final del curso. Em, entonces, de nuevo, lo que les dije hace un rato, teníamos desde cursos de cálculo básico integrales reales. Entonces llamábamos a f grande de z, decíamos que era como la antiderivada de f de x. Es el proceso inverso a derivar. Entonces f grande de z, f grande de x, perdón, era igual a la integral indefinida de f de x, la historia clásica de cálculo. Podemos hacer una continuación analítica, es decir, vamos a tener muchas propiedades que se cumplen ahora en variable compleja, y decir que también tenemos como la antiderivada ahora en variable compleja, o simplemente f grande de z igual a la integral indefinida de f de z, y mantener muchas relaciones que teníamos antes. Ahora, ¿qué pasa con las integrales definidas? Eso sí cambia un poco. Entonces, en integrales reales, cuando yo tenía una integral definida, yo lo que tenía que hacer, pues, era definir un intervalo en el que yo quería integrar. Entonces decíamos, integremos desde un punto A hasta un punto B, donde A y B estaban sobre la recta numérica o el eje X. Y el proceso de evaluar la integral era sencillo, era calcular la integral indefinida y
y hacer la resta evaluando en el punto final menos el inicial. Sin embargo, ahora en integrales complejas no es tan sencillo, empezando porque el dominio ya no es simplemente una recta numérica o un eje, sino que ahora el dominio es z y por lo tanto tenemos dos dimensiones. Ya no vamos a hablar de que empezamos en un punto y nos vamos en línea recta hacia el otro punto, sino que ahora podemos tener trayectorias curvas sobre todo el plano complejo. Y a eso le vamos a llamar una integral de contorno. Entonces, de nuevo, una integral de contorno lo vamos a aplicar a una función de variable compleja. Vamos a necesitar que la función sea continua en todos los puntos del contorno sobre el que queremos integrar. Vamos a tener de igual forma un punto inicial y un punto final. Y vamos a llamar al contorno de integración como simplemente una curva C. Todo esto es muy similar a cálculo multivariable. Entonces, por si por ahí también se le puede entrar. Em, Vamos a usar la siguiente notación. Vamos a llamarlo integral de contorno o simplemente integral de línea porque integramos sobre una línea. Y lo que hacemos es integrar f de z a lo largo de una curva C. Y vamos a usar esta notación integral con, digamos, un subíndice C de f de z. Pero hay casos especiales en los que el punto A y el punto B son el mismo, es decir, cerramos el lazo, por decirlo así, o cerramos el contorno y vamos a llamar eso una simple integral cerrada y la notación que vamos a usar es un circulito al puro centro de la integral. Y estas son las que más vamos a usar. Vamos a ver qué sigue aquí. Ok, una integral de contorno se podría, digamos, resolver parametrizando la curva. No sé si recuerdan un poco de otros cursos de cálculo en los que uno tiene pues, dos ejes y lo más fácil a veces es, en vez de integrar sobre el contorno, parametrizar, es decir, cambiar el y o la parte imaginaria de z por una variable t, al igual que la parte real y ya uno se simplifica la vida porque digamos, se simplifica básicamente a una integral real, a una integral como de una dimensión. Uno nada más integra desde un t sub 0 hasta un t sub 1. Se puede hacer así, bueno, en general se hace así, no vamos a ver ningún ejemplo porque lleva su rato, hay que parametrizar la curva y luego calcular la integral, derivar, entonces, bueno, se lleva su ratillo. Pero igual lo que más nos va a interesar son las integrales cerradas. Es decir, cuando yo cierro el contorno, eh, esos son los casos que más nos van a interesar. Eh, entonces de ahí surge un teorema, el teorema de la integral de Cauchy. El teorema de la integral de Cauchy nos da la siguiente formulita. Si yo integro una función que, ojo, que tiene que ser analítica, y la derivada tiene que ser continua en todos los puntos dentro y sobre una curva C. C es simplemente, ok, C es simplemente esto que está delineado negro. Esa es la curva C. Lo que está en gris es, pues, el área que cubre el contorno C. Si la función es analítica sobre C y dentro y la derivada es continua, entonces tenemos el teorema de la integral de Cauchy. Esa integral es simplemente cero. Y eso es, digamos, es muy útil en muchos casos. Algo así, no sé, se suele preguntar en algún examen, creo que yo no les voy a preguntar algo así, pero no sé, a uno le dan una función, de una vez le dicen, es analítica sobre cierto contorno, calcula la integral, y la respuesta es cero por el teorema de la integral de Cauchy. Él se puso a hacer su trabajo para calcular eso. Nos va a ser de utilidad para cuando no cumple todas estas condiciones también, pero de momento tenemos la primera herramienta. Eh, entonces, en la práctica, lo que suele suceder es que sí hay puntos en los que la función ya no es analítica. Es decir, tal vez yo tengo un puntillo por aquí,
en esta región dentro de la curva C, donde la función ya no es analítica y entonces el teorema de la integral de Cauchy ya no aplica. En esos casos, que son más bien no son muy particulares, son muy usuales, ¿qué hacemos? Entonces decimos, bueno, aquí digamos, encontrar dónde la función ya no es analítica es súper sencillo. No sé, este primer término uno sabe que va a diverger en z igual z sub 0. Este segundo término tiene un polo en z sub 1 de tercer orden. Entonces esos son los puntos donde la función ya no es analítica. Y uno usualmente integra encerrando esos polos, por decirlo así. Entonces, se recurre a lo que se llama una deformación de la trayectoria, es decir, teníamos esta trayectoria de integración, una curva C, pero podemos deformarla un poco sin entrar en mucho problema, o manteniendo que la integral va a ser la misma. Entonces, bueno, ya ahora es otro dibujito. Consideremos una trayectoria de integración que encierra un polo en z sub 0, es decir, esta curva C encierra justo en z sub 0, en este punto, algo que es un polo, ya sea porque es una función polinómica y entonces ya uno de fijo saca que hay un polo ahí en z sub 0 o por lo que sea. Podríamos hacer trampa y mantener una trayectoria muy similar y aquí hacer un huequito. Justo aquí hacemos un huequito. Ay, pucha, se me fue el pilot. Justo aquí en estos puntos hacemos un huequito. Entonces, ojo que estamos haciendo trampa porque ahora la trayectoria, aunque es similar, digamos que este círculo lo exageré. La idea es que este círculo también fuera como muy apenas rodeando el polo. Entonces estamos haciendo trampa porque ahora el área que encierra el contorno o la trayectoria de integración es totalmente analítico. Digamos, todos estos puntos que hay aquí son totalmente analíticos y digamos que podríamos aplicar ¿cómo se llama? El teorema de la integral de Cauchy. Sin embargo, no es totalmente cierto. Hay que entrarle un poco más de matemática, ver qué pasa sobre, no sé, este contorno de integración, ver qué pasa aquí, ver qué pasa aquí, y después de un poco de mate, uno llega a la siguiente relación. Ahí vamos a ver. Uno llega a la relación de que se puede demostrar que la integral originalmente, que era sobre la curva C, era sobre una curva que contenía totalmente el polo, es igual a una integral sobre el contorno D, es decir, un simple círculo que apenas se rodea al polo. Y eso lo que nos da es independencia sobre la trayectoria de integración cuando uno encierra un polo. Es decir, si el caso que teníamos antes, yo tengo un contorno o una trayectoria de integración que me encierra un polo, esa integral da lo mismo que yo la integre, bueno, que la realice sobre el contorno C o que lo realice sobre este contorno azul o que lo realice sobre, no sé, algo más grande, mientras contenga solo ese polo. Eso es lo que nos da esa otra demostración. Y entonces, digamos, el detalle de eso es que suele ser mucho más simple calcular una integral sobre un círculo perfecto, por decirlo así, porque la parametrización es mucho más fácil que sobre digamos, un contorno más complejo como este. Y de ahí pues se pueden sacar más relaciones de cuánto va a ser la integral eh, sobre este círculo que encierra este polo y podemos seguir sacando relaciones que nos simplifican la vida. Y entonces, bueno, Cauchy hizo todo este trabajo. Ese sí se partió el lomo haciendo un montón de cosas y nos dio la fórmula de la integral de Cauchy. Entonces, bueno, voy a leerlo. Igual tenemos una función f de z analítica sobre y dentro de un contorno de integración C. Entonces decimos,
Si un punto z sub 0 que se encuentra dentro del contorno de integración eh, y queremos aplicar esta integral, es decir, una simple integral cerrada sobre un contorno C de f de z sobre directamente, ojo que aquí vemos el polo es z menos z sub 0, ya sabemos que, digamos, la función completa que se quiere integrar, todo esto tiene un polo en z sub 0. Entonces, si sabemos eso y solo tenemos un polo sobre el contorno de integración, esa integral es simplemente 2pi j por la función evaluada justo en el polo. Así de simple. Em, Vamos a ver, ¿qué más sigue? Que en su forma más general, es decir, cuando no tenemos un polo simple, sino que tenemos un polo de orden, bueno, aquí está n más 1, donde se ve directamente que hay en el denominador un z menos z sub 0 a la n más 1. Entonces, la fórmula más general de la fórmula de la integral de Cauchy es la enésima derivada evaluada en z sub 0 por 2pi j entre n factorial. Como les digo, probablemente Cauchy hizo esto parametrizando el círculo, etcétera, y llegó a este resultado. Eh, pero ya está, digamos, ya está la fórmula cuando uno nada más sabe que existe un polo dentro del contorno de integración. Todo el resto, bueno, toda la función es analítica sobre el resto del contorno y todo adentro del contorno, excepto en el punto z sub 0, y entonces simplemente podemos aplicar la fórmula. Em, Ahora sí, el famoso teorema del residuo, de que para qué vimos el residuo antes, si era todo abstracto. Ya estoy cansado de decir esto. Igual, tenemos una función analítica, excepto en un número finito de singularidades dentro de una trayectoria C. Es decir, voy a tratar de dibujar esto. Tenemos, no sé, un contorno C. Este es el contorno C. No sé por qué no lo dibujé ahora. Y tenemos un número finito de singularidades, llámense polos en general. Em, no sé, llamemos a este z sub 0, z sub 1, z... Bueno, ahí estas se entienden. Z sub 0, z sub 1, z sub 2. Todos son polos este, que están contenidos sobre la trayectoria de integración. La función es analítica en todo el resto de los puntos. Entonces ahora queremos integrar... ay, ¿por qué lo quité? Queremos integrar sobre el contorno que dibujé antes. De igual forma que el dibujo que les hice hace un rato, donde hacíamos trampa y le hacíamos un huequito al contorno de integración, podemos decir que la integral sobre todo el contorno que incluye todos los polos se puede dividir como una suma de, digamos, de integrales donde cada integral o cada contorno de integración solo incluye a uno de los polos. Es decir, eh, el primer polo va a estar contenido sobre esta trayectoria de 1, el segundo polo va a estar contenido sobre la trayectoria de 2, así hasta el enésimo polo. Em, digamos, la iésima integral, cualquiera de estas integrales, se puede calcular como el residuo. Recordemos que el residuo era digamos, el a sub menos 1, el coeficiente menos 1. Cuando yo centro la serie de Lorentz justo en la singularidad, bueno, en el polo en este caso. Em, si yo centro la serie ahí, voy a tener un a sub menos 1 que vamos a llamar residuo. Y la integral sobre un contorno que contiene a ese polo simplemente va a ser el residuo por 2πj. Bueno, eso es lo que les acabo de decir. Y finalmente, pues lo que procede es calcular cada integral con esta fórmula. Es decir, vamos a sacar una serie centrada en cada uno de los polos, calculamos el residuo, sumamos todos esos residuos, multiplicamos por 2πj, ya tenemos el valor de la integral que contiene a todos los polos. Que hace un rato les dije, no es necesario sacar toda la serie de Lorentz, simplemente, bueno, ya hay una fórmula con una derivada ahí y un factorial, y pues más fácil que sacar toda la serie.
Y entonces el teorema del residuo lo que nos da es esta relación, la integral de f de z sobre cierto contorno C va a ser igual a 2πj por la suma de los residuos. Nada más hay que recordar que los residuos son los coeficientes a sub menos 1 cuando centro la serie sobre una singularidad. Entonces tengo que centrar la serie, tengo que calcular el residuo asociado a cada una de las singularidades que contiene el contorno de integración. Em, bueno, y no. Ah, ya llegamos a la 34 de 34. Apenas. Eh, no los torturé más. Bueno, si no tienen dudas, igual podemos devolvernos. Yo tengo de chance un rato. Si no tienen dudas, entonces la otra semana seguiríamos con series de Fourier. Digamos que ya terminamos la parte más aburrida y más pesada de, pues, del curso, que es toda la parte de variable compleja. Es muy pesada, muy abstracta, muy matemática. Y ya la otra clase espero que sea un poco más divertida con series de Fourier. Vamos a hablar de cosas más interesantes y cosas que son más útiles.